Buenas tardes, este es el análisis del Señor de las Moscas y las tortugas también vuelan, presentado por Alison Puentes, Universidad Uniminuto. El Señor de las Moscas es una novela escrita por William Golding y publicada por primera vez en 1954. La historia sigue a un grupo de niños británicos que quedan varados en una isla desierta, después de un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. A medida de que luchan por sobrevivir, surgen tensiones y conflictos internos, llevando a los niños a una espiral descendente hacia la barbarie y la violencia. La novela es conocida por explorar temas como la naturaleza humana, la civilización frente a la barbarie y cómo sociedad influye en el comportamiento individual. En términos históricos, El Señor de las Moscas refleja el contexto de posguerra de la década de 1950, donde la humanidad estaba reflexionando sobre los horrores de la guerra y la capacidad destructiva del ser humano. Golding utiliza la isla como un microcosmos para explorar la fragilidad de la civilización y la propensión inherente a la violencia de la naturaleza humana. Las tortugas también vuelan es una película iraní dirigida por Braham Goadi, estrenada en 2004. La historia se desarrolla en Kurdistán iraquí durante el periodo inmediatamente anterior a la invasión de los Estados Unidos en 2003. La película sigue a un grupo de niños refugiados kurdos que representan sobrevivir en medio de la guerra y la pobreza. El título de la película refleja la esperanza y la resistencia ante las circunstancias difíciles. En términos históricos y culturales, la película aborda las consecuencias humanas de conflictos geopolíticos y la difícil situación de los refugiados en medio de la guerra. El contexto de la invasión estadounidense de Irak en 2003 proporciona un telón de fondo para la historia, destacando los desafíos y la tragedia que enfrentan los civiles en medio de los conflictos armados. Relevancia del análisis y exploración de la naturaleza humana. El Señor de las Moscas examina la capacidad inherente de los individuos para la violencia y la decadencia moral cuando se enfrentan a circunstancias extremas. La novela de William plantea preguntas importantes sobre la civilización, la naturaleza humana y la fragilidad de las estructuras sociales. En Las tortugas también vuelan, la película iraní aborda la resiliencia, la esperanza y la humanidad en medio de la guerra. Se centra en cómo los personajes, en este caso los niños, se enfrentan a las adversidades, lo que proporciona una perspectiva impactante sobre la resistencia humana. Relevancia histórica y cultural. El Señor de las Moscas captura la atmósfera de posguerra de la década de 1950, un periodo en el que el mundo estaba reflexionando sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la capacidad destructiva del ser humano. La novela plantea preguntas sobre la moralidad y la civilización de un contexto post-bélico. Las tortugas también vuelan se sitúa en Kurdistán iraquí. Antes de la invasión estadounidense, la película destaca los desafíos y las tragedias que enfrentan los civiles durante los conflictos armados, ofreciendo una ventana a la realidad de los refugiados y la lucha diaria de los medios de guerra. Reflexión sobre la sociedad y condición humana. Ambas obras proporcionan una plataforma para reflexionar sobre la sociedad y cómo los individuos responden a situaciones externas. El Señor de las Moscas examina la fragilidad de las instituciones sociales y cómo las personas pueden perder su humanidad cuando se enfrentan al caos. Las tortugas también vuelan, arrojan la luz sobre la experiencia de los refugiados y la vulnerabilidad de los niños en medio de la guerra, generando empatía y conciencia sobre las consecuencias humanas de los conflictos geopolíticos. Intenciones comunicativas, exploración de la naturaleza humana. La principal intención comunicativa del Señor de las Moscas es explorar la naturaleza humana en situaciones extremas. La novela examina cómo los niños inicialmente civilizados muestran una progresión hacia la barbarie cuando se ven aislados en una isla desierta. La historia para cuestionar la esencia misma de la humanidad y para plantear preguntas acerca de la moral y la violencia inherente de la naturaleza humana. Critica la civilización. La novela también critica la civilización al mostrar cómo las normas sociales y las estructuras de la sociedad pueden colapsar en situaciones de crisis. Alegoría política y social. El Señor de las Moscas se interpreta comúnmente como la alegoría política y social de los personajes y sus acciones. Representan aspectos de la sociedad y el gobierno de la novela sugiera. Sin una autoridad efectiva y reglas sociales, la sociedad puede caer en caos y anarquía. Las tortugas también vuelan busca ofrecer una visión auténtica de la vida en regiones afectadas por conflictos, especialmente a través de la perspectiva de los niños. La intención es mostrar las dificultades cotidianas en el sufrimiento y la resiliencia en medio de la guerra. A través de la narrativa, la película aborda
críticamente las condiciones sociales y políticas que llevan a situaciones de conflicto. La relación intertextual. La obra cinematográfica puede explorar la visión del director sobre los temas planteados por Golding. En su novela original, la adaptación cinematográfica puede añadir capas visuales y emocionales a la exploración de la naturaleza humana y la crítica de la civilización. Relaciones con otras obras literarias sobre la guerra y el conflicto. Al comparar Las tortugas también vuelan con otras obras que traten de temas similares, se puede destacar la singularidad de la película en su enfoque y mensaje. La relación intertextual ayudaría a situar la obra dentro de un contexto más amplio de las representaciones artísticas sobre la guerra y el conflicto. Naturaleza humana y violencia. Ambas obras exploran la capacidad de la naturaleza humana para la violencia, especialmente en circunstancias extremas. El Señor de las Moscas lo hace a través de la historia de niños que se vuelven salvajes en una isla desierta, mientras que Las tortugas también vuelan muestran cómo la guerra afecta a los personajes, revelando aspectos oscuros de la naturaleza humana. Impacto de la guerra en los niños. Tanto El Señor de las Moscas como Las tortugas también vuelan se centran en la experiencia de los niños que enfrentan situaciones difíciles debido a la guerra. En el primer caso, los niños quedan varados en una isla durante la Segunda Guerra Mundial, y en el segundo, los niños son refugiados en Kurdistán iraquí antes de la invasión estadounidense. Colapso de la civilización y las estructuras sociales. Ambas obras muestran el colapso y la civilización en circunstancias extremas. En El Señor de las Moscas, los niños abandonan las normas de la sociedad cuando se enfrentan a la supervivencia de la isla desierta. En Las tortugas también vuelan, la guerra desafía las estructuras sociales establecidas, llevando a la desesperación y la lucha por la supervivencia. Esperanza en medio de la desesperación. A pesar de las circunstancias desafiantes, ambas obras contienen elementos de esperanza. En El Señor de las Moscas, algunos personajes mantienen la esperanza de ser rescatados, y en Las tortugas también vuelan, la resistencia y determinación de los niños sugiere una lucha constante por la esperanza, incluso en entornos desesperados. Reflexión personal. Ambas películas ofrecen perspectivas poderosas y conmovedoras sobre la condición humana en circunstancias extremas. El Señor de las Moscas me deja reflexionando sobre la fragilidad de la civilización y cómo las estructuras sociales pueden desmoronarse cuando se enfrentan a la supervivencia pura. La obra de William Golding plantea preguntas incómodas sobre nuestra propia naturaleza y hasta dónde podríamos llegar en ausencia de las restricciones sociales. Las tortugas también vuelan, por otro lado, impacta con su representación cruda de la vida en las zonas de conflicto. La película de Abraham destaca la vulnerabilidad de los niños en medio de la guerra, generando una profunda empatía. La crítica social y política se entrelaza con la esperanza de los personajes se intentan mantener, ofreciendo una visión equilibrada de la realidad en contextos de conflicto. En conjunto, estas obras me llevan a considerar la universalidad de ciertos temas, como la violencia humana, la resistencia en tiempos difíciles y la fragilidad de las estructuras sociales. Además, demuestran cómo el arte, ya sea a través de la literatura o el cine, puede ser un medio poderoso para reflexionar sobre la sociedad y la condición humana en diferentes contextos históricos y culturales. La capacidad de estas obras de resonar a lo largo del tiempo subraya la importancia de abordar temas fundamentales que siguen siendo relevantes en diversas épocas y situaciones.